Buenos días. Hoy vamos a darle continuidad a lo que sería ya la cuarta tutoría que va a abarcar el tema de la docencia ante algunos retos éticos del mundo contemporáneo. Prácticamente este video o esta tutoría va a poner en cuestionamiento qué es el desarrollo, va a dar una pequeña línea histórica de lo que ha sido el sistema económico que ha llevado al desarrollo del capitalismo, va a caracterizar el tipo de conocimiento y la tecnociencia que se ha generado a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología, va a retomar elementos desarrollados dentro del capítulo 6 sobre los grandes retos que tiene el docente a nivel de el trabajo que hay que hacer desde la bioética y el medio ambiente, y se va a reiterar a lo largo de la misma cuáles son las responsabilidades y retos que cualquier profesional en el área de docencia tiene que asumir. Debido a una situación personal, esta tutoría no se pudo presentar en la hora que estaba establecida, que es el día de hoy, debido a que me han informado que tendría un corte en el fluido eléctrico en horas de la mañana. Entonces, por eso estoy haciendo la grabación previamente. Bueno, señalan algunas condiciones históricas y sociales. Son 3 condiciones históricas y sociales que le vamos a prestar atención. La revolución industrial la vamos a asociar con el desarrollo de las máquinas, tal y como lo ven ustedes en imagen superior izquierda. La revolución industrial va a desarrollar máquinas que van a agilizar los procesos de producción en el campo. Las máquinas icónicas de la revolución industrial va a ser la máquina de vapor y posteriormente va a ser el ferrocarril. Y esto va a agilizar el comercio, sobre todo a nivel de Europa. Producto del desarrollo de las máquinas de vapor y de el tren por carbón, se generan procesos de industrialización muy rápidos en Europa. Justamente estos procesos de industrialización van a hacer que los capitales en Europa crezcan, ¿verdad? Que los sistemas de producción se agilicen y esta revolución industrial se va a ver impactada o se va a ampliar a lo largo de todo el continente europeo y va a llegar a América. A nivel europeo, los primeros países en general la revolución industrial son Inglaterra, Alemania, Bélgica y de último España. Posteriormente, la revolución industrial y la industrialización, que van a estar enmarcadas por el desarrollo de las máquinas y el desarrollo de la electricidad y por lo tanto del vehículo, tal y como ustedes lo ven ahí, se va a incorporar 2 componentes muy importantes, que es el desarrollo de la computación y hoy en día más cercano acá el asunto de la inteligencia artificial, que esto va a provocar un desarrollo de la industria, pero dentro de un enfoque económico que es el capitalismo. Entonces, recapitulando, tenemos 3 elementos históricos importantes: la revolución industrial, la industrialización, el desarrollo de la industria y el capitalismo, proceso que inicia en Europa y se impacta al resto del mundo. Tenemos 4 elementos que van a impactar, que es el desarrollo de las máquinas, la electricidad, las computadoras y la inteligencia artificial. Justamente a partir de esto que acabamos de mencionar, una de las primeras preguntas que hay que plantearse es cómo ha sido ese desarrollo. ¿Ha sido este desarrollo equitativo? ¿Ha sido un desarrollo justo? ¿Ha sido un desarrollo que ha permitido el desarrollo, perdón por reiterar, que ha permitido que cada uno de los países o cada una de las naciones se puedan insertar en estos procesos? Ustedes recordarán y habrán escuchado terminologías como países de primer mundo, países de tercer mundo. Hacia esa sintonía va la imagen que ustedes están visualizando en este momento. Es un cuestionamiento que se hace Mafalda de por qué algunos pobres sures merecen ciertos nortes. Entonces hace referencia a una división del mundo. Entonces esta división del mundo, esta división de los estados quiere decir que el proceso de desarrollo no ha sido equitativo, y este proceso de desarrollo no ha sido equitativo por razones económicas, sociales y políticas. Justamente a partir de esta noción de desarrollo, que desarrollo se puede entender de manera inicial como esa capacidad que tienen los estados, las naciones, para poder desarrollar procesos industriales, maximizar los medios de producción.
Originalmente, digamos, en un primer momento, las sociedades se organizaban en clases sociales. Teníamos clases bajas que estaba conformada por el proletariado industrial, por los campesinos, por los marginados. ¿Qué podemos entender por clases bajas? Bueno, eran las personas que emigraban del campo a la ciudad o a las grandes urbes para conseguir trabajo, porque ya lo que en los lugares donde ellos vivían ya no tenían como para comer. Las clases medias van a estar conformadas por aquellas personas que tuvieron acceso a una educación y que a partir del acceso a esa educación pueden mejorar sus condiciones de vida, como por ejemplo trabajadores cualificados cuando dominaban un oficio o aprendían alguna profesión. Los profesionales liberales se entienden como las personas que se dedicaban a la medicina y al derecho, los campesinos que lograban tener tierras y subsistir a partir de esas tierras y generar empleo a partir de esas tierras, y los pequeños industriales. Las clases altas estaban conformadas por la alta burguesía, que eran grandes industriales, comerciantes, banqueros y en algunos sectores de Europa la nobleza. Como ustedes podrán ver, la base de la pirámide más grande está sostenida por las clases bajas, clases medias y clases altas. Esta división de la sociedad por clase va a estar relacionada con el acceso a los medios de producción. Justamente producto de la automatización de las industrias, tenemos que las personas se van a ocupar menos personas para generar procesos de producción en las industrias. Esto va a generar fuerzas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas que van a migrar del campo a la ciudad, al ingresar a las industrias se les va a dar un empleo. Este empleo va a ser pagado, ¿verdad? Justamente en estos tres momentos, la automatización de las industrias, la fuerza de trabajo y el empleo va a provocar en ciertos sectores un debilitamiento del Estado. El Estado lo podemos entender dentro del contexto de lo que estamos conversando ahorita como ese Estado que es el encargado de brindar empleo, de brindar salud, de brindar educación, de brindar las condiciones mejores para sus pobladores. Justamente como el Estado no puede generar el empleo que se necesita, ¿verdad? Que las personas necesitan para subsistir, este Estado se va a ir debilitando. Antes las grandes instituciones y los medios de producción estaban en manos de los estados. Hoy en día eso ha cambiado, sabemos que el Estado no es el mayor empleador, en este caso en Costa Rica sería como el menor empleador, y que ahora son las grandes corporaciones transnacionales las que emplean a las personas y tal vez la manera en que los emplean no sea la mejor. Además, va a estar marcado hoy en día el desarrollo de las industrias por grandes inversiones de capital y por desarrollo de la tecnología o la implementación de la tecnología para generar productos. Adicionalmente, justamente a partir de este abordaje histórico que dijimos que todo arrancaba a partir de la revolución industrial y que conlleva a la industrialización, al volver más tecnológicas las industrias, el Estado no tiene la capacidad de resolver tan rápido. Entonces, cuando se habla del desarrollo de la ciencia y la tecnología, hay dos visiones, por decirlo de alguna manera. Rodríguez denomina a la visión positiva, que otros teóricos la llaman como tradición prometeica, es aquella visión de la ciencia y la tecnología en donde la ciencia y la tecnología, el conocimiento que van a generar o los aparatos que van a generar van a traer bienestar a la humanidad. Que el conocimiento que se va a generar producto de la ciencia va a hacer que el ser humano se libere de la cuestión orgánica, de la cuestión natural, que nosotros podamos vencer a la muerte, por ejemplo. Va a lograr que las clases oprimidas puedan ascender. Eh, el, el conocimiento nos libera de nuestro estado natural. Entonces, esta visión de la ciencia y la tecnología iba a provocar, según algunos teóricos, que la sociedad fuera más racional, que fuese más justa, que fuese más equitativa, que iba a erradicar la miseria y que la ciencia y todo el conocimiento que la ciencia generaba era por el amor al conocimiento. Entonces, esta visión que acabo de escribir, en donde se cree que la ciencia y la tecnología va a buscar el bien común, que nos va a emancipar, que va a generar una sociedad más justa, más racional, es lo que se conoce como la visión positiva o la tradición prometeica. Existe otra visión, ¿verdad?, que Rodríguez la llama como negativa y que algunos teóricos la llaman como la tradición fáustica,
es la que sostiene que el conocimiento científico tiene que servir para controlar. Entre más conocimiento yo tenga, yo puedo controlar más las personas, los procesos. Además, la ciencia y la tecnología tienen que permitir que nosotros nos apropiemos de todos los recursos, que los reutilicemos y que generemos productos a partir de ellos. Aparte, que el desarrollo de la ciencia y la tecnología tienen que permitir generar riqueza. Si el conocimiento y la tecnología no genera riqueza, no tiene sentido. Por eso, en cierta forma, las imágenes que les estoy visualizando acá. Y se visualiza al ser humano como parte de este proceso de producción que ha sido detonado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que el ser humano es totalmente manipulable dentro de este contexto. Entonces, recapitulando, hay dos maneras de ver el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Una manera positiva en donde se considera que la ciencia y la tecnología va a provocar el bienestar de la humanidad, que va a provocar una sociedad más justa, en síntesis. Y la visión negativa o fáustica es en donde visualizamos que la ciencia y la tecnología nos permite controlar la naturaleza, nos permite aprovecharnos de la naturaleza y nos permite generar riqueza. Y aparte que logra que el ser humano borre todas sus limitaciones. Es decir, si antes vivíamos 30 años, ahora podemos vivir 100 años gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Si antes envejecíamos más rápido, ahora gracias a la ciencia y la tecnología podemos envejecer más lento. Y así sucesivamente. Y el ser humano se visualiza como una piecita del proceso de producción. Ahora sí, en la lectura, bueno, en el capítulo 6, es importante este esquema, que obviamente acá en la presentación tiene una estructura distinta, pero respete la idea que Rodríguez quiere señalar, es que la ciencia y la tecnología, a partir de lo que les he planteado, que es el componente histórico, y el componente, la visión de la ciencia y la tecnología en dos dimensiones, una positiva y una negativa, hay una que se mantiene más latente, en donde la ciencia y la tecnología se ven como fuente de capital, es decir, la ciencia y la tecnología tienen que servir para generar dinero, si no, no sirve. A partir de esta comprensión se generan dos esferas por las cuales yo puedo desarrollar la ciencia y la tecnología a nivel político y en la esfera privada. A nivel político es cuando se dan inversiones, es cuando, digamos, grandes empresas invierten para que se desarrolle ciencia y tecnología y empresas estatales. Y a nivel privado también se pueden dar empresas privadas. Justamente la esfera política y privada actualmente se juntan y provoca que los seres humanos tengamos que tener un conocimiento académico que nos permita insertarnos laboralmente. Aquella persona que no tenga los conocimientos mínimos queda totalmente anulada del sistema social y no puede tener acceso al trabajo ni ser parte de la materia prima del sistema de producción. Justamente en este punto, Rodríguez señala que hay que prestarle atención. Un docente no puede permitir que estas prácticas desiguales, poco equitativas, se den. Es necesario colaborar para que nuestros estudiantes logren los conocimientos que les permitan insertarse en la sociedad y poder ser parte de estos procesos, pero que sea parte de estos procesos de manera crítica. Ya esto lo vamos a ir ampliando conforme vamos desarrollando esta tutoría. Un elemento importante, como dijimos, que la ciencia y la tecnología tienen que generar capital, el conocimiento que algunas personas adquieren, ¿verdad? Que es un conocimiento muy especializado, que tienen puestos laborales muy apetecidos, generan productos tecnológicos. Entonces, tal y como ustedes lo ven en imagen, son productos que generan necesidad y dependencia. ¿Por qué generan necesidad y dependencia? Porque son productos que salen al mercado, que se les hace creer a la persona que lo necesita y a partir de que las personas creen que lo necesitan, pagan lo que sean para tener estos productos. Y esto ha sido producto del mercadeo y del marketing. Entonces el ser humano se vuelve un consumidor irracional, por decirlo de alguna manera. No reflexiona, solo adquirimos cosas porque pensamos que las cosas nos hacen ser mejores seres humanos. Justamente Mandel, un teórico, señala sobre el capitalismo justamente lo que ustedes ven en la imagen. En la imagen podemos visualizar una persona que está recibiendo sombra de un árbol que está en la naturaleza. Otra persona que ve que la persona está
esté feliz, está cómoda recibiendo esa sombra y transforma obviamente esa necesidad de sombra en un producto del mercado. Es decir, aquí puedo generar plata. La persona, como ustedes visualizan, corta el arbolito, hace un kiosquito de sombra y genera riqueza con eso, pero para poder generar riqueza tuvo que aprovechar un recurso natural. Justamente a partir de esta narración que acabo de hacer, de esta tira cómica, Mandel señala, la lógica del capitalismo conduce necesariamente, por lo tanto, a convertir capital ocioso, que en este caso era el árbol generando la sombra de manera libre, en capital de servicios y simultáneamente reemplazar el capital de servicios por capital productivo, en otras palabras, servicios por mercancías. Entonces, la persona, ¿cuál es el capital ocioso? El arbolito generando sombra. ¿Cuándo se vuelve un capital de servicios? Cuando la persona ve que en ese arbolito, al cortarlo, puede generar un producto. Y justamente cuando se genera mercancía, cuando la otra persona paga por el derecho a sombra. Entonces, justamente Mandel señala que esto hay que prestarle atención y Rodríguez en cierta forma retoma esta idea. Dice, el docente debe comprender el entorno y sus dinámicas, conocer el entorno de sus estudiantes, identificar el acceso de estos a la tecnología y su relación con ella. Para seguir ampliando un poquitito más la idea de cuál es nuestra incidencia ante esta dinámica, ante esta coyuntura social en donde todo está marcado por el acceso al conocimiento, por el uso de tecnologías, que esto es lo que nos permite estar mejor posicionados en las sociedades actuales. Una autora que se llama Paula Sibilia, que es de origen brasileño-argentino, escribió un libro que se llama El hombre posorgánico. En este libro ella hace una descripción justamente de cuáles son los retos que un docente enfrenta ante las dinámicas tecnológicas hoy en día. Y ella establece dos dimensiones del ser humano. Una dimensión que responde a un periodo de la historia atrás, que podríamos decir, para ejemplificar, de los años 80 para atrás, y el consumidor que sería de los años 90 hasta la fecha. Entonces, ella decía, antes el ser humano se entendía dentro de la sociedad como un ser ciudadano, es decir, era un ser que tenía un conjunto de derechos y deberes al pertenecer a un Estado. Cuando yo pertenezco y tengo la sensación de que yo pertenezco a un estado, entonces yo me vuelvo parte de ese estado cuando yo puedo producir dentro del estado y poder trabajar en las fábricas de este estado y poder trabajar en las instituciones de este estado. Entonces, de los años 80 para atrás, digamos que las personas se sentían personas al ser parte de un estado y al ser ciudadanos. ¿Qué pasa después de los años 80 para adelante? Doy este dato o esta diferencia temporal para poderme explicar. De los años 90 para adelante, la noción del ser humano cambia. Entonces, digamos, yo ya no me visualizo trabajando en el Estado porque el Estado se ha debilitado, sus instituciones se han debilitado, ya el Estado no genera empleo rápido, no genera empleo novedoso, no genera un empleo innovador y no es un empleo que esté asociado a la ciencia y la tecnología, está más asociado a trabajos rutinarios, a trabajos que ya se consideran obsoletos, etc. Entonces, el ser humano de los años 90 hacia adelante se enfrenta a escenarios laborales diferentes, en donde sus empleadores son grandes corporaciones que no se encuentran en su espacio geográfico, sino que se encuentran en otros lugares. Justamente al incorporarse en estas corporaciones, yo me vuelvo un consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al trabajar para esas corporaciones genero un salario y un salario que yo no necesariamente lo retorno al Estado, sino que a veces ese salario se va fuera del Estado. Entonces justamente el ser humano se va comprometiendo, se va endeudando más para poderse asegurar un estilo de vida que los medios de comunicación lo han creado como este tiene que ser su estilo de vida. Es decir, doy un ejemplo. Hoy en día una persona
tiene que ser un influencer, debe tener tal celular, tiene que tener tales equipos para poder manejarse en sus redes sociales. Las redes sociales generan todo un entorno de visibilidad y si yo no estoy visible y si no cuelgo fotos de que yo soy feliz, entonces realmente yo soy un no existente. Por eso lo que estoy poniendo abajo, que aunque Sibilia no lo menciona, es importante, que es esta imagen ficticia que se genera en redes sociales. Continuando con el planteamiento de Sibilia, ella dice que entonces tenemos un ser humano hoy en día tremendamente endeudado y esto es una condición permanente. Entonces la persona trabaja para pagar sus deudas, por decirlo de alguna manera, y el sinónimo de pobreza ha cambiado. En los años 80, por decirle algo, la persona pobre era aquella persona que no tenía una vivienda, que no tenía las condiciones mínimas para trabajar, incluso que no tenía comida. Hoy en día se entiende pobre como aquella persona que no tiene acceso al crédito, que tiene su crédito manchado porque no puede comprar de manera rápida los productos que el mercado saca. Entonces, retornando a lo que señalaba Rodríguez, es importante que un docente tenga claridad sobre esto, tenga claridad que esas prácticas, que esas formas de entretenerme yo dentro de la sociedad se dan. Entonces, ¿qué debo hacer yo en el aula, verdad? Como primer espacio donde yo puedo generar cambio, es abrir espacios de formación y reflexión con los estudiantes, en donde se abra la posibilidad en donde el chico, la chica, el adolescente o incluso el adulto diga, no, no, la verdad es que yo tengo valor porque soy una persona, porque soy una persona que tiene sentimientos, emociones, y es una persona que quiere prosperar y no visualizarme solamente como una persona que tiene que insertarse en el mercado. Esto es un elemento importante porque si ustedes ven, las leyes que se han promulgado en Costa Rica sobre la educación, a principios de los años 40 se decía que el ser humano, que la educación era para que el ser humano tuviese una vida laboral. Hoy en día, gracias un poco a estas reflexiones, se visualiza que no solamente para la vida laboral, sino para que el ser humano sea feliz. Entonces, esto es un elemento importante que es digno de retomar. Un ejemplo de justamente de poder generar estos espacios es, digamos, ante la pregunta, ¿verdad? Que una docente le puede decir a un muchacho, está esta imagen, ¿verdad? A ver, Felito, un arma de destrucción masiva. Y el estudiante contesta, el capitalismo, maestra, esta destrucción es un arma de destrucción masiva. ¿Por qué el capitalismo? Porque, tal y como hemos mencionado hasta acá, el desarrollo del capitalismo entendido como esta fusión entre el desarrollo del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, es lo que va a provocar que se den prácticas desiguales en cuanto al desarrollo de la riqueza. Entonces, van a haber países que van a ser altamente ricos, ¿verdad? Que han gastado sus recursos, que se van a aprovechar de los recursos de otras latitudes para seguir acumulando capital. Por esta razón es que él contesta de esta manera. Justamente en esta misma sintonía, y si ustedes le prestan atención a las imágenes que se encuentran en esta diapositiva, Rodríguez, citando a Hannah Arendt, que es una filósofa, él dice lo siguiente y voy a leer la cita, si ustedes me lo permiten. Los hombres se han convertido en completamente privados, es decir, han sido desposeídos de ver y oír a los demás, de ser vistos y oídos por ellos. Todos están encerrados en la subjetividad de su propia existencia singular, que no deja de ser singular si la misma experiencia se multiplica innumerables veces. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, tiene como imágenes muy fuertes porque se ve la contaminación, se ve el hambre, se ve la muerte. En la de abajo, aunque es una caricatura, se ve una familia sin agua, mientras que la otra persona solamente está pensando en la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En muchas latitudes y en muchos otros países hay personas que están viviendo esto,
pero no tenemos la capacidad, no hemos desarrollado la capacidad de oír y oír a los demás. Entonces creemos que esto solo me pasa a mí y por eso no se dan los procesos de cambio de manera más fluida. Quisiera compartir con ustedes el siguiente video para que podamos tener un mejor contexto. Tal y como ustedes pudieron visualizar en el video, vemos cómo en los años 40, 45, un conjunto de científicos que tenían simpatía por un sistema político generaron una serie de investigaciones científicas sin ninguna regulación. Justamente a partir de este contexto es que surge el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg surge después de la Segunda Guerra Mundial porque tal y como visualizamos en el video, un conjunto de científicos alemanes empezaron a hacer experimentaciones de todas las que ustedes se puedan imaginar. Entonces, justamente a partir de esa situación y para que no se vuelva a suceder y que el conocimiento científico no sea una herramienta para utilizar al otro, es que surge la bioética. La bioética plantea 4 principios importantes: el principio de autonomía, que consiste en tomar decisiones informadas; el principio de beneficencia, es actuar siempre buscando el bien del paciente; el principio de no maleficencia, es no infligir daño intencionalmente; y el principio de justicia es el tratamiento equitativo y apropiado de los pacientes. La bioética está muy relacionada con la relación médico-paciente, científico, eh, y con todo lo que tenga que ver con la vida y con la salud. Actualmente hay temas muy trabajados por la bioética como la donación de órganos, la inseminación artificial, el aborto, el estado del embrión, la eutanasia, la genética y la clonación. Rodríguez señala que justamente el educador tiene que ser un medio que humanice la relación entre aquellas personas que poseen conocimiento, como los médicos, y un ser humano frágil. Entonces, nosotros, al ser docentes, y si estamos hablando de preescolar y primaria, todavía no tenemos claridad ese ser humano a qué profesión se va a dedicar, pero el poder acompañar los procesos con los principios de la bioética, como la autonomía, la beneficencia, la maleficencia y la justicia, son principios que tenemos que llevar al aula, conversar sobre ellos para humanizar las relaciones entre las personas, sobre todo aquellas personas que se van a desarrollar en el ámbito de la salud o en el ámbito de investigaciones científicas que tenga que ver con seres humanos. Ahora vamos a prestarle atención a este otro video.
Bueno, con este video lo que quería era como ponernos todos en la misma sintonía. Y otro ámbito, campo de reflexión sobre el cual Rodríguez señala que el docente debe tener conocimiento y ser sensible ante el reto que tiene que enfrentar, es con respecto a toda la discusión del medio ambiente. De de la situación del mundo a nivel ambiental se viene hablando desde 1970 hasta el 2013, según la línea histórica que nos brinda Rodríguez. Vemos que en los años 70 se hablaba sobre la conservación de la naturaleza y si ustedes analizan con detenimiento, las temáticas van haciéndose cada vez más delicadas conforme el tiempo va avanzando. Por ejemplo, si ustedes ven, en 1974 se habla del año demográfico mundial. Esta conferencia particularmente desató como, según lo que he leído, desató mucho conflicto porque un conjunto de científicos dijeron que el planeta estaba sobrepoblado. Entonces esto generó unas alertas y generó todo un escándalo, ¿verdad? En donde otros científicos dijeron que no era cierto y que los recursos seguían todavía sostenibles y que todo estaba bien. Entonces justamente, si ustedes visualizan también, en 1983 la discusión va sobre el medio ambiente y el desarrollo que propone un programa global para el cambio. Se habla también de cuidar la tierra en el 91, en el 92 se habla del medio ambiente y el desarrollo. Ya esto más que todo porque ya lo que hoy llamamos la huella ecológica, lo que ya vemos el deterioro ambiental se hace muchísimo más evidente, se habla con sin miedo sobre ello y vemos que a partir del 2000 se habla de los gases contaminantes, del cambio climático y justamente en el 2013 se habla de un nuevo protocolo para controlar. Esto se debe a que hay industrias, recordemos que todo el proceso de desarrollo está asociado al desarrollo industrial, ¿verdad? Y a las altas tecnologías que generan, que son altamente contaminantes. Entonces, generan riqueza, generan aparatos, pero en ese proceso de enriquecimiento, contaminan el aire. ¿Qué pasa después del 2013 y cuál es el escenario al cual nosotros nos podemos enfrentar? Quisiera ejemplificar por medio igual de el siguiente video.
Bueno, a partir de esta participación de Greta en esa conferencia, podemos ver que del 2018 al 2020 tenemos una persona de 15 años que ha sido producto de un sistema educativo, si bien es cierto en otras latitudes, que tiene una sensibilidad hacia la crisis ambiental y que está tratando de generar un cambio. Justamente estos procesos se pueden dar y los podemos gestar desde nuestras aulas para que tengan un impacto de esa naturaleza. Quisiera retomar una frase que ella señala que está muy asociada con lo que hemos venido conversando hasta acá. Hemos conversado de que se dio un proceso histórico que transformó el sistema económico y lo tornó un sistema capitalista que utiliza los recursos no solamente naturales, sino los científicos y los tecnológicos para generar riqueza, pero es una riqueza que no está distribuida de manera equitativa. Y el problema de esa generación de riqueza es que primero está creando una desigualdad social, pero también está haciendo o está comprometiendo los recursos del planeta. Muchos de los lugares donde se dio el desarrollo de manera inicial eran estados y naciones que tenían recursos naturales, los gastaron en el tiempo muy corto y hoy en día están tratando de utilizar los recursos de otras latitudes para seguir generando riqueza. Y para tener acceso a esos recursos y seguir generando riqueza, lo único que nos brindan a nosotros es empleo. Retomando la frase de Greta, quiero recalcar, nuestro futuro se ha vendido para que un puñado de personas puedan ganar cantidades inimaginables de dinero. Esto hace referencia, es una crítica al capitalismo. Nos han robado el futuro a la vez que nos decían que no había límite. Entonces eso era también parte del discurso, como les mencionaba hace un ratito, cuando en las conferencias de los años 70, 80, inclusive 90 se decía que esta cuestión del cambio climático, que la huella, que esto y que esto, eran como teorías de la conspiración para dañar el desarrollo económico de algunas naciones y para evitar que otras naciones pudieran incursionar en este desarrollo. Ya como para ir finalizando el contenido de esta tutoría, la propuesta de Rodríguez es que el docente tiene que ser observador, tiene que ser crítico, tiene que ser fiscalizador, tiene que generar cambios, sus propuestas o que se genere una propuesta que se refleje en los modelos educativos a nivel institucional, que impacte en la población estudiantil, en las familias y en las comunidades. Yo quisiera agradecerles el haberme escuchado en cada una de las tutorías. Quiero insistir que cualquier consulta que tengan a lo largo de las semanas que faltan para terminar el curso, estoy a la total disposición por medio del correo electrónico y espero realmente que lo desarrollado en esta tutoría les beneficie y les permita comprender con mayor claridad el contenido del libro del curso. La bibliografía que se utilizó es la que ustedes visualizan en este momento. Muchísimas gracias.